Academia Cristo. El camino a Emaús. Lección 4. El Cordero Pascual y Jesús. La película nos dice lo que pasó en la tarde del primer domingo de la Pascua. Dos amigos de Jesús estaban preocupados por lo que había pasado en los últimos días. Su querido amigo, Jesús, había sido burlado, golpeado y matado en una cruz. Mientras caminaban de una ciudad llamada Jerusalén a otra llamada Emaús, ellos conversaban entre sí. Estaban confundidos y muy preocupados porque ellos habían pensado que Jesús llegaría a ser un gran líder, pero ahora ellos pensaban que él estaba muerto. Entonces, un extraño se les unió. Sorprendentemente, el extraño era Jesús mismo, pero los dos amigos no lo reconocieron. Mientras ellos caminaban juntos, los dos amigos hablaron con el extraño. Ellos le dijeron lo que les preocupaba, y en una manera amorosa y agradable, Jesús les ayudó a aprender sobre los planes de Dios para perdonar y salvar a los pecadores. En esta lección, usted aprenderá sobre el Cordero Pascual del Antiguo Testamento. Cada año, en una celebración llamada la Pascua, muchos corderos fueron sacrificados para recordar a la gente del Antiguo Testamento que el pecado es algo serio. La muerte del Cordero de la Pascua era un símbolo del sacrificio que el Mesías haría para pagar por los pecados del mundo. Jesús es el cumplimiento del Cordero de la Pascua. Jesús, el Cordero de Dios, derramó su sangre sobre la cruz. Ese sacrificio pagó los pecados de todo el mundo. Mientras los amigos y el extraño hablaban, la conversación se tornó hacia Moisés. En los tiempos de Moisés, los israelitas del Antiguo Testamento eran esclavos en Egipto y oraban a Dios pidiendo libertad. Los israelitas querían volver a sus propios hogares en Israel. Dios escuchó sus oraciones y envió a Moisés para liberar a los israelitas de los egipcios. Pero recuerden toda la historia. Fue la rivalidad entre los descendientes de Abraham lo que los llevó a vivir en Egipto, donde se convirtieron en esclavos. El pueblo sufría, pero Dios no los abandonó. Él rescató a su pueblo levantando a Moisés como un gran líder. Moisés le exigió al rey de Egipto la libertad para su pueblo. Cuando el rey se negó, Dios envió plagas a los egipcios. Pero eso es lo que no entiendo. Moisés fue un gran líder que luchó contra los opresores. Pero Jesús, él ni siquiera se defendió. Muy cierto, no lo hizo. Como un inocente, o sea, como un cordero. Ah, ya veo. La última plaga. Tú estás diciendo que apunta a Jesús. No lo entiendo. ¿Cuál fue la última plaga contra Egipto? Bueno, que la muerte vendría sobre el primogénito de cada una de las familias en el país, excepto sobre las de aquellos que mataron un cordero inocente y pusieron su sangre en las puertas de sus casas. Exactamente. Dios estaba demostrando que el sacrificio de un inocente salva de la muerte. Por eso es que lo recordamos todos los años. La celebración de la Pascua. Sí. Y tú estás diciendo que la Pascua, la cual hemos celebrado desde el tiempo de Moisés, apunta a Jesús. Dios le dijo a Moisés que fuera al líder de los egipcios llamado el faraón. Dios no le dijo a Moisés que levantara un ejército y luchara contra los egipcios, sino que simplemente le dijera al faraón que dejara ir a su pueblo. Cuando el faraón no escuchó a Moisés, Dios envió 10 señales poderosas para mostrar a los egipcios que hablaba en serio. Estas señales son llamadas plagas, y fueron estas 10 plagas las que finalmente convencieron al faraón egipcio de dejar ir al pueblo. ¿Cuál fue la 10ª plaga? Dios mató al primogénito de cada familia, a menos que la familia haya marcado los postes de las puertas de sus casas. Dios les dijo a los israelitas que mataran un cordero, el cual debía ser escogido de entre lo mejor, sin defecto alguno. Los mandó matar el cordero y guardar su sangre. Luego, debían pintar con la sangre el marco de la puerta de sus casas. Los israelitas debían comer una comida especial, vestir ropas para viajar y estar preparados para partir. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por toda la tierra de Egipto y mató al primogénito de cada casa que no estuviera marcada con la sangre. Pero el ángel de la muerte pasó por encima de cualquier casa que estuviera marcada con la sangre de un cordero. En aquellas casas, el primogénito no murió. Un cordero, el más perfecto que pudiera ser encontrado, fue llamado el Cordero Pascual.
El Cordero Pascual tenía que morir para salvar a la gente de la muerte. El primogénito del faraón también murió como parte de esta 10ª plaga. Por fin él entendió que Dios estaba hablando en serio cuando les dijo que dejaran ir a los israelitas. El faraón permitió que los israelitas salieran libres. Ellos dejaron Egipto y viajaron de regreso a su tierra en Israel. Cada año los israelitas del Antiguo Testamento recordaron su liberación de Egipto al celebrar la Pascua. Si usted quiere leer acerca de la 10ª plaga en la Biblia, lea el capítulo 12 del libro de Éxodo. El Cordero Pascual fue un símbolo de la venida del Mesías, el sacrificio de la sangre que él ofrecería por los pecados del mundo. Jesús es el cumplimiento del Cordero Pascual, ya que se sacrificó a sí mismo sobre la cruz para pagar los pecados del mundo. Lea Juan el capítulo 1, el versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él y dijo: «Miren, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan el Bautista era el primo de Jesús, y fue enviado por Dios a anunciar a la gente que Jesús iba a venir. Juan el Bautista no es el hombre que Dios escogió para escribir el libro de Juan. Este era uno de sus discípulos que también se llamaba Juan. Un día, Juan el Bautista vio a Jesús acercarse y dijo que él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. La imagen de Jesús como el Cordero de Dios es muy importante, ya que muestra cómo en el Antiguo Testamento Dios estaba preparando a los creyentes para Jesús con cada sacrificio que ellos ofrecieron. La sangre, a menudo la sangre de un cordero inocente, fue derramada para ilustrar cómo el Mesías venidero pagaría por el pecado. Al derramar su sangre para lavar nuestros pecados, Jesús llegó a ser el cumplimiento perfecto de la imagen del Cordero Pascual. Lea 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Jesús se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. San Juan añade un hecho importante sobre la muerte de Jesús en la cruz. Ese sacrificio de sangre pagó por todos los pecados de todo el mundo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede la muerte de Jesús pagar por todos los pecados? Es posible porque Jesús es el eterno Hijo de Dios. El sacrificio de un hombre ordinario no puede pagar ni por sus propios pecados, mucho menos por los pecados de todo el mundo. Pero cuando el Hijo de Dios eterno se sacrifica a sí mismo y muere, Él paga por los pecados de todo el mundo. Jesús, el Cordero de Dios, pagó por todos sus pecados. Dios quiere que crea esto y sepa que no importa cuántos pecados usted haya cometido, Jesús pagó por ellos. Su sangre ha lavado cada uno de nuestros pecados. Dado que Jesús nos da perdón, nosotros viviremos con Dios por siempre en el cielo. Para estudio adicional. Para aprender más sobre los sacrificios del Antiguo Testamento, lea Levítico el capítulo 16. Para aprender más sobre Jesús como el cumplimiento del Cordero Pascual, lea Hebreos el capítulo 7, versículos 26 y 27, y Hebreos capítulo 9, versículos 24 a 26. Para aprender más sobre el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lea Mateo el capítulo 3, versículos 16 y 17, Mateo el capítulo 28, versículo 19, y 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14.